¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming sobre energía en el que intentamos hablar de la manera más sencilla posible de uno de los temas dominantes de la agenda económica y también uno de los temas estratégicos para el desarrollo argentino. Y como siempre estoy más que bien acompañado por Luciana Glesser. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo le va, Esteban Rafael? Estamos los dos así, ¿no? Un poquito. Es la alergia, sí. Es el cambio de estación. Octubre, septiembre-octubre. Qué rápido se pasó el año, che, nunca dijimos esto. Y es el momento en el cual aparecen todas las alergias. Yo no daría por hecho que el año ya pasó. Digo, nos queda un tramo muy... que se presenta como... Uno intenta ser optimista y nunca me dejas. No. Es cierto, la verdad que todavía falta mucho año por delante, pero para agregarte pesimismo a tu vida lo tengo a Fernando Gracovias. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cuánto nos falta para llegar a los 50 programas? Nos faltan 2, este es el 48. ¿Y eso es antes o después de las elecciones? No, debería ser antes, si no explota nada antes. Entonces podemos llegar. Podríamos llegar si no explota nada antes. Y yo creo que hasta las elecciones más o menos van a tratar de que no explote nada. Después de las elecciones se acabó. Que traten no quiere decir que lo logren. Estamos en eso. Es cierto, pero van a vender hasta el último dólar para lograrlo. Yo no tengo tantos tampoco. No, ese es un problema. Es cierto, eso sí. No tengo chequeado por 3 fuentes de que exista realmente un 27 de octubre. No lo tengo chequeado. El 27 de octubre cae lunes. En el calendario al menos está. Por ahí, en otros calendarios... No, se ve que sos un tipo creyente. No sos creyente. No, veo el calendario. Te alcanza con las promesas. Un almanaque tiene una estampita religiosa arriba, pero la verdad que veo la fecha, ¿no? El santo que tiene arriba ni siquiera sé cuál es. Pasan muchas cosas, ustedes ya lo saben, chocolate por la noticia, no hace falta que se los diga. Estamos en medio de una tensión financiera bastante complicada, otra vez nada nuevo en la República Argentina. Tiene impacto en el mercado energético, tiene impacto en la perspectiva de inversiones en energía y en minería y tiene impacto también en tu bolsillo, y de todo esto vamos a hablar en este programa número 48 de WhatsApp. Les vamos a decir, por supuesto, cuáles son nuestras vías de contacto, nuestras redes sociales. Estamos en @WhatsAppStream, tanto en YouTube como en Instagram, como en TikTok, como en Twitter, y nos podés escribir a streamwhatsapp@gmail.com. Agradecemos todos los comentarios, que nos sigan, que compartan los contenidos y todo eso que son esas caricias que nos manda el algoritmo. Te decía, muchas cosas están pasando, tienen impacto en la grande, en la macro y también en tu bolsillo. Hoy es miércoles, mientras grabamos esto, hace unas horitas en el boletín oficial aparecen los nuevos cuadros tarifarios para en realidad para el segmento de electricidad y también para gas. Nos vamos a focalizar en electricidad, que es lo más importante por esta época del año. Hay aumentos a partir de los consumos del 1 de octubre en la factura de luz y del gas, que en el área metropolitana, dice el gobierno, llegan a un promedio del 1,95% sobre lo que ya viene aumentando, ¿verdad? Estamos ya en precios bastante altos de la energía, siempre en comparación con el bolsillo. Te decía, 1,95 es el promedio. Hay aumentos en lo que es Edenor y Edesur del 3%, en lo que cuesta la distribución. Hay aumentos en el transporte también, que son más altos, creo que del 7%, pero dice el gobierno que la cuenta le da 1,95. Vamos a conceder que los números de la Secretaría de Energía y que realmente el impacto en la factura para el mes de octubre va a estar ahí en línea con la inflación, en el orden del 2%. Digo, y más allá de lo que suceda con la factura, que me animo a anticipar que lo durísimo va a venir a partir de noviembre, diciembre, donde hay un compromiso asumido con el FMI y la pérdida de recaudación de las retenciones, va a haber que compensarlas. Uno mira las partidas y donde puede compensar va a ser en subsidios, con lo cual ahí hay una presión muy fuerte. Si eso se suma o se sobreimprime una devaluación, aún peor. Pero volviendo al dato de hoy, ¿no? Más allá del impacto en la factura, cuando ves el desagregado, los aumentos de rentabilidad convalidados, las tarifas convalidadas, realmente llama la atención la tarifa o el aumento convalidado del segmento de transporte, donde ahí tenés casi un monopolio, que es Transener, una empresa que se caracteriza por no haber invertido ni un mango en fortalecer las líneas de transmisión, y el aumento convalidado para octubre es del 7,2%. ¿Cómo hago para tener la paritaria de Transener? Hay que venderla, Glesser. Está a la venta Transener. Está a la venta. Y bueno, hay que tentar al inversor. Vamos a decir que no es puramente estatal, no. Tiene la participación de Marcelo Midlin y la familia Selecki, que es una empresa integrada, ¿no? Porque Marcelo Midlin genera, produce el combustible, genera, transporta y también distribuye. Hay otro dato que a mí me llamó la atención del aumento de tarifas, es que
Si se fijan, le da efectivamente al segmento regulado, a distribución y a transporte, una suba en línea con la inflación o por encima de la inflación, como en el caso del transporte, pero pisa el precio mayorista, incluso creo que da 0,22 negativo. Sí. Cuando el dólar ha venido subiendo y por lo tanto ahí el Estado Nacional decidió absorber el costo adicional en más subsidios, pero no le quiso recortar la renta a distribuidoras y transportistas. El motivo, creo que tiene que ver un poco con la reforma del sector eléctrico que está impulsando el gobierno, que quiere impulsar sobre todo después de las elecciones, y para lo cual necesita que los balances de las distribuidoras se vean saludables, estén robustos, porque se supone que Camesa se va a correr del medio en algún momento y la distribuidora va a tener que negociar directamente con la generadora. Si le empezás a horadar su ingreso a la distribuidora, todo ese esquema que quiere hacer de salida y de liberalización y de desregulación del gobierno, me parece que va camino a naufragar de nuevo. Como decía Lu, eso tiene un costo fiscal importante, que son más subsidios, lo cual choca con otras patas de la macro, que es esta defensa férrea del superávit fiscal y esta necesidad que lo que se gasta por un lado se ajuste por el otro, sobre todo cuando venimos de una gran transferencia de recursos a las grandes cerealeras, al sector agroexportador, que ustedes lo saben porque leen las noticias, se llevaron algo así como 1.200 o 1.300 millones de dólares o 1.500 según quien haga la cuenta. La cuenta más finita que vi yo fue un poquito más de 1.200 millones de dólares en impuesto cero como bonificación de impuestos por haber adelantado las exportaciones, sobre todo de soja. Esos son ingresos que el Estado deja de percibir. Como la meta de superávit fiscal sigue sin cambios en 1,6% para este año, es lo que se acordó con el FMI, hay menos ingresos para cubrir esa meta fiscal. Si encima la actividad está planchada o empieza a retroceder, va a haber menos ingresos todavía. Si hay menos ingresos por menos recaudación de retenciones y por menos actividad, va a haber que ajustar más el gasto. Y si a eso le sumás una decisión que, como te cuenta Craco, parece ir en sentido contrario en materia de seguir subsidiando la generación eléctrica para que no aumente, en este caso, el costo de la energía, por algún otro lado tiene que escapar esa variable de ajuste. Así que todo... Lo bueno igual es que le dieron a las cerealeras esa ventaja, esa renta extraordinaria para que el dólar se mantenga más o menos por debajo de la banda. 3 días, no está mal, bueno, 3 días no está mal. Pero ¿qué 3 días hemos vivido? Espectaculares, desde el viernes para acá, la verdad que... paré de comprar dólares. Vendí todo lo que tenía, vendí mi casa, los muebles, no, hipotecaste la casa. No, pero qué interesante. A los chicos no lo puede vender en partes, porque todavía no está, viste, esto que iban a permitir traficar oro. No lo pude. No, pero sí me parece interesante decir esto, ¿no? Porque mientras nosotros que no podemos o no tenemos ningún peso para comprar un dólar, realmente hay un segmento de la población que no accede, no viaja, aún así, cuando ves todo teñido de rojo, todos los bonos en caída, todas las perspectivas malas, hay un par de personas que están haciendo unos negocios fenomenales y las están levantando en pala, y esto es lo que también estamos viendo en igual te tirás, esto, no estamos perdiendo todos en te tirás muy a menos. Siempre hay alguien peor. No, eso por supuesto. Pero si yo tengo que a mí estamos en un sector, que Craco te levante el ánimo. Estamos en un sector que tampoco somos claro, el décimo decil, ¿no? Seamos... ¿A mí cuándo? Claro, no. Tampoco sobreactuemos malaria. No, está bien. Bueno, otra cosa que está ocurriendo, no quiero olvidarme, hablando de bolsillo, tema combustibles. Ustedes saben que todos los meses, 1 de mes, debería venir la actualización del impuesto a los combustibles. Decidió el gobierno pisarlo en este mes electoral. No va a haber aumento en el impuesto, en la pata impositiva del precio de las naftas y el gasoil, que igual vienen aumentando como si no hubiera mañana. Ustedes se acuerdan que hace un par de programas hablamos de esto. Che, no te estás dando cuenta, pero está aumentando la nafta y bastante. Está aumentando poquito, cada 15 días o incluso todas las semanas. El último precio que vi, según la web de Surtidores, porque no hay un dato oficial, porque las petroleras dejaron de informarlo, es de un aumento en la ciudad de Buenos Aires, punta a punta, en lo que ocurrió en septiembre, de casi 8%. Contra una inflación de, pongamos, 2% o un poquito más, como están viendo las consultoras, te estás dando cuenta de cómo las petroleras están trasladando la suba del tipo de cambio al litro de nafta o al litro de gasoil, sobre todo la suba. Cuando bajó, no ajustaron un poquito para abajo, está bien que ajustó 2 días para abajo, ¿no? Después volvió a subir, pero aprovecharon y retocaron fuerte los precios. Todo esto tiene que ver con el impacto de todo este descalabro macro en tu bolsillo. También, como te decíamos, hay impacto en las inversiones y ahí es donde
aparece Scott Bessent, el bueno de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Hablamos de él la emisión pasada, el hombre que tuiteó el rescate al menos simbólico de la Argentina, y quien se subió rápido a ese tuit fue Chevron. ¿Se acuerdan de Chevron? La primera socia de YPF en Vaca Muerta, una de las grandes petroleras internacionales que todavía opera en el país, socia, entre otras cosas, del oleoducto Vamos, y subió un comunicado a su web y lo subió también a Twitter, en el que festeja la decisión de Scott Bessent de acompañar a la Argentina. Algo raro, fue la única empresa que yo vi que lo haya hecho. Una declaración del director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, sobre Argentina, se titula el documento, y si bajamos un poco, ustedes van a poder ahí ver un parrafito de mucho apoyo. Dice, como uno de los mayores inversores extranjeros en Argentina, Chevron fue pionera en el desarrollo de las extensas reservas de petróleo y gas del país en Vaca Muerta. Esto es lo que les comentábamos recién. Chevron aplaude los esfuerzos de la administración Trump por estrechar relaciones con Argentina y apoya las reformas económicas del país. Mantenemos nuestros compromisos. Bueno, una declaración de compromisos de Chevron. No hubo más que eso hasta ahora. Me gusta cómo terminaba, ¿viste? El pie abajo dice, ¿aprendiste algo más de Chevron con este comunicado? Sí, un montón. Yo creo que aprendí mucho más de Chevron a partir de este comunicado. Por si no lo sabías, Chevron estaba contento con este rescate, que por ahora quedó en ese tuit. Vamos a ver cómo siguen esos acontecimientos. Una cosita más que queríamos comentarles antes de meternos ya en una parte central de lo que va a ser el resto del programa. Vamos a hablar mucho de la energía nuclear. Pero antes, algo que me llamó la atención del informe de la consultora Economía y Energía de Nicolás Arceo, y se los traje para que ustedes, que son los especialistas, me desasnen. Dice Arceo que estuvo revisando las estimaciones de aumento de precio del petróleo, del barril de petróleo 2026, un dato clave para el desarrollo de Vaca Muerta, que todo el mundo ve el precio a la baja. Y él dice, una estimación de la Agencia Internacional de Energía pone el barril de petróleo un precio promedio de un poquito arriba de $50 para el año que viene. Estamos en 65, pongamos números redondos. Después, Goldman Sachs y Morgan Stanley lo ponen entre 52 y 56. O sea, de nuevo, una baja de 15%, podemos decir, en el precio del barril. Esto que estamos viendo en pantalla son los precios futuros, lo que ven en el mercado, que, bueno, de acá a un año va a costar el precio del barril. No es esta baja dramática que te digo, pero es un precio planchado y a la baja. Entonces la pregunta es acá, ¿cómo sobrevive Vaca Muerta, que necesita inversiones y que necesita precios competitivos para poder invertir, si todo el mercado ve que el precio baja? A ver, para mí Vaca Muerta va a sentir el impacto, pero no es tan dramático el impacto que puede tener esa baja, pero en el sector convencional, que tiene costos más altos, por ejemplo, Santa Cruz está tratando de traspasar esas 10 áreas que tenía YPF a nuevos operadores. Bueno, con un barril de 50 va a ser difícil esa negociación con esos operadores. Yo supongo que les va a tener que o no cobrar regalías o compensarlas a cambio de inversión, no sé, algún esquema innovador deberán hacer, porque para el sector convencional esos costos de barril son complejos de acuerdo a los costos que tienen de extracción, ¿no? En el no convencional es diferente. Por más que obviamente lloren y saquen el pie del acelerador, no deberían tener tanto impacto. A mí me interesa ver qué pasa con la cuestión geopolítica, ¿no? Porque esta tendencia a la baja la van corrigiendo cada vez más a la baja, cada vez que se pronuncia la OPEP, que es el cártel de países petroleros, que tuvo una reunión la semana pasada, donde, bueno, anunciaron un nuevo ajuste sobre el recorte previsto, o sea que aumentan la producción, cada vez que anuncian que aumentan la producción le pega al precio, aunque ese ajuste fue en menor medida que el anunciado. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está justamente la puja por abarcar mayores mercados a partir de los combustibles, y creo que eso también juega en lo que son nuestros proyectos de industrialización del gas, ¿no? Sí. Que están en curso, y también interesante verlo cómo hace sombra, y sobre todo cuando está discutiendo con Estados Unidos, que acaba de lanzar el proyecto Luisiana LNG. GNL, sí. GNL, LNG. que compite directamente con los proyectos en curso, básicamente el de Sausan, encabezado por PAE y YPF. Bueno, todo tiene que ver con todo. Claro. Y una cosa que queríamos mencionar antes de ir al informe, tiene que ver con el informe, es
la formalización del llamado a privatizar una parte de Nucleoeléctrica, Sociedad Anónima, NASA, para los amigos. Ya lo veníamos hablando, estuvo el anuncio oficial, salió en el boletín oficial los detalles de cómo el gobierno quiere encarar esta licitación para privatizar el 44% de la empresa. Craco, vos habías tenido una linda primicia ahí. Hubo un cambio pequeño, ¿no?, en lo que habían anunciado. Hubo un cambio que fue en el borrador al que yo había accedido, figuraba que el 20% que tiene la CONEA se lo tenía que transferir a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Economía, y eso ahora no va a ser así. Del 51% que se va a quedar el Estado, el 20% va a seguir en manos de la CONEA dentro de ese 51%. Digo que se va a quedar el Estado, para mí se va a quedar con el 100% del Estado, porque no se lo va a poder vender a nadie en este contexto el otro 49%, pero el plan es ese, 44% a los privados y 5% a través de un plan de propiedad participada a los trabajadores o al gremio. Craco le avisó a la CONEA no estaba al tanto de esto, entonces cuando lee la nota de Craco, la CONEA se entera que le va a sacar el 20% de la propiedad de NASA y ahí activan una, gracias a Craco hoy podemos decir que CONEA conserva el 20%. Salvaste la patria, Craco. Salvé a la CONEA. Salvó a la CONEA. Bueno, somos héroes sin capa, es así. Vamos a hablar de todo esto con Carla Notari. Ella es una trabajadora del sector, especialista en reactores nucleares. Ahora en breve vamos a hablar con ella, pero antes miren este informe porque Lu Glesser estuvo laburando y fue a un evento en el cual el peronismo, sobre todo, conversó, discutió sobre la energía nuclear, el rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional. Lo vemos. El gobierno oficializó el decreto 695 sobre la privatización parcial de Nucleoeléctrica que había adelantado Adorni unos días atrás. Contarles que se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. El proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional. Además, se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario. El 51% restante quedará en manos del Estado Nacional. En este contexto, la oposición organizó un evento que fue moderado por Federico Basualdo para discutir el rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional, donde se oyeron las voces de especialistas en el tema como Diego Hurtado y José Luis Antúnez, expresidente de NASA, entre otros. Un marco en donde, como decía, nos encuentra con un sector nuclear en crisis, en alerta a partir de la aprobación de la ley bases a inicios de este gobierno. Este es un ámbito desde el partido para empezar a trabajar en las acciones para proteger al sector energético y la soberanía sobre el sector energético en el marco de la profundización de los vínculos financieros y económicos del gobierno nacional con Estados Unidos. ¿Le preocupa la privatización de Nucleoeléctrica Argentina? Me preocupa, pero no mucho. Yo la considero absolutamente innecesaria. Me preocupa que en el proceso de privatización se va a causar un gran daño al patrimonio intelectual nacional y al patrimonio pecuniario nacional en los próximos años. Porque se va a tirar por la borda todo aquello que se acumuló, que tiene que volver a rendir en los próximos 80 años. Y la gran mayoría son estatales, los planes nucleares, porque justamente el Estado es el único que puede arbitrar entre sus ciudadanos para repartir el esfuerzo a lo largo de 80 o 100 años. Ningún privado hace eso. En este punto Antúnez fue muy claro en relación no solamente a la complejidad de actividades que encierra Nucleoeléctrica Argentina, sino también a la falta de razones económicas para su privatización, para impulsar una privatización. En el sistema conviven empresas públicas y empresas privadas, pero siempre bajo la conducción y planificación del Estado Nacional. No podemos permitir que este gobierno siga avanzando en lo que viene haciendo. Y el sector nuclear para la Argentina es un caso de éxito, o sea, no nos sobran casos de éxito en la construcción de senderos para pensar un proyecto de desarrollo. Está muy claro el Departamento de Estado de los Estados Unidos detrás
En términos históricos se pueden buscar muchos ejemplos del daño que Estados Unidos le hizo a la política nuclear argentina. Hoy estamos viendo un capítulo recargado. Un Estados Unidos decadente que busca resucitar su industria nuclear y que no quiere competidores en América Latina, ¿no? Entonces, la movida, lo que está en juego es entregar el sector nuclear, alinearse con Estados Unidos, y para la Argentina es pura pérdida. Capacidades tecnológicas, capacidades industriales, puestos de trabajo. La decisión de privatizar la empresa responde a uno de los principales objetivos del Plan Nuclear Argentino a cargo de Damian Reidel, que consiste en promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, impulsar la minería de uranio, entre otras cuestiones. ¿Es necesario privatizar para lograr estos objetivos? ¿El país está en condiciones de explorar otras propuestas? Y es un gran tema para iniciar la conversación con Carla Notari. Ella es titular del Consejo Académico de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ganó hace unos años un prestigiosísimo premio internacional, Women in Nuclear, y tiene un currículum larguísimo que si se los leo se nos termina el programa. Así que, Carla, bienvenida a WhatsApp y gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Hay para vos algún camino alternativo para nucleoeléctrica, para desarrollar? ¿Tiene que entrar el privado sí o sí? ¿Hay otra manera de hacerlo? Mira, esto no es exactamente tema de mi especialidad. Yo me dedico a la educación en el área nuclear, pero por supuesto tengo mi visión al respecto después de muchos años de trabajar en el área. El tema nuclear es un tema estratégico para el país. No se puede visualizar desde un punto de vista exclusivamente económico o desde el punto de vista de privado sí, privado no. La participación del privado siempre es bienvenida. El tema es que la tecnología nuclear es una tecnología que tiene mucho que ver con la soberanía del país, tiene mucho que ver con el desarrollo estratégico del país y tiene mucho que ver con el largo plazo. Todos los proyectos nucleares son de larga duración. Una central nuclear se diseña hoy en día para durar 40 años y después se hace una extensión de vida por otros 20, 30 o 40 años más. Por lo tanto, lo que decía recién Antúnez respecto de los plazos en los cuales hay que planificar la actividad del país, están absolutamente fuera del scope de un privado. Más allá de las connotaciones estratégicas que tienen que ver con la proliferación, con el desarme, con muchas cuestiones que van más allá de la producción de la energía eléctrica. Yo particularmente me dedico al área de educación, o sea que dirijo un instituto, el Instituto Benninson, que es de la CONEA y de la Universidad de San Martín, y allí formamos tecnólogos en distintas áreas, desde el pregrado hasta el posgrado, en todas las aplicaciones de la energía nuclear, que tienen que ver con la generación de electricidad, pero tienen que ver también con las aplicaciones médicas e industriales. Sí. Y esta fuerza de trabajo, digamos, que se tiene que planificar en función de proyectos activos, es muy estratégica y muy importante. Si no hay proyectos activos y todo se reduce a, digamos, a negocios económicos alrededor de lo que ya está, ya produce y es rentable, el futuro nuclear del país no tiene mucho destino. ¿Qué proyectos activos hay hoy? ¿A dónde van estos futuros ingenieros, tecnólogos? Bueno, la Argentina tiene 3 centrales nucleares en operación. La primera es Atucha 1, que se puso en marcha en los años 70. Argentina se embarcó en una línea de reactores que es minoritaria dentro de los reactores nucleares de las centrales nucleares mundiales, que es la línea de agua pesada y uranio natural. Esa fue una decisión estratégica que se tomó en los años 60-70 y fue muy exitosa
porque el objetivo fue cerrar el ciclo de combustible. Es decir, el objetivo fue fabricar el combustible en el país e independizarse particularmente del enriquecimiento de uranio, que es una etapa del ciclo de combustible sumamente costosa y circunscripta a muy pocos países del mundo. Mucho más adelante, en los años 90, la misma central Atucha 1 es hoy la única central nuclear que opera con uranio levemente enriquecido. También es un desarrollo local, porque es la única central que está de uranio natural originalmente y agua pesada que está operando con uranio levemente enriquecido, porque con eso duplica el quemado de extracción, es decir, la permanencia del combustible dentro del reactor y por lo tanto baja a la mitad del costo marginal de combustible en la central. Como este hay muchos ejemplos de desarrollos locales vinculados con las centrales nucleares y que tienen que ver básicamente con la capacidad desarrollada localmente en nuestro país. Ahora, Carla, el gobierno promete un boom de la energía nuclear. Lo dijo Milei, lo dijo Reidel, y al mismo tiempo la mayoría de los referentes del sector nuclear ven que se está yendo en la dirección inversa. ¿Usted cuando Milei promete ese boom de la energía nuclear a partir de pequeños reactores modulares, lo ve factible? A ver, la Argentina tiene un proyecto muy importante que es el reactor CAREM, que es un reactor SMR de pequeña y mediana potencia, que viene desarrollando hace mucho tiempo y que está en stand-by, digamos. Además de eso, tiene un proyecto de una cuarta o quinta central con negociaciones iniciadas e interrumpidas con China respecto de del completamiento de este proyecto, y las centrales en operación. Construir un reactor tipo SMR, hay muy pocos reactores operativos en el mundo, solo los hay en Rusia y en China. Hay muchísimos proyectos a nivel mundial, hay del orden de 70, pero muchos de ellos no salen de los papeles, o sea, son memorándums de entendimiento que firmaron empresas como Google u otras básicamente interesadas en la operación de centros de datos, porque la energía nuclear es una energía de base, es una energía firme y confiable, y los pequeños reactores de potencia como los SMR, pueden potencialmente asistir a estos centros de datos. Pero primero hay que demostrar la factibilidad con experiencia operativa. ¿En Estados Unidos no hay SMRs operativos? No. Y ellos son los que nos van a venir a asistir a nosotros sobre cómo empezar a producir esos SMR. Bueno, yo soy un poco escéptica al respecto. Efectivamente, yo creo que la Argentina tiene mucha potencialidad propia, con los desarrollos propios. Por supuesto que hay que continuar esos desarrollos y para eso se necesitan inversiones. Si las inversiones se discontinúan, especialmente en los proyectos nucleares, el efecto es letal porque el efecto de la discontinuidad en las cadenas de suministro, en el envejecimiento del personal, lo vemos en Europa. Europa, que fue líder en la producción de energía nuclear, hoy tiene los reactores más viejos del mundo, una población absolutamente envejecida, la población técnica me refiero, y el auge nuclear se está dando en China, en Rusia, en el este asiático, en Asia. Ahora, usted mencionó el CAREM y el gobierno actual dejó trascender, cuando lo dejó en stand-by, que tenía problemas de diseño el CAREM y que por eso se había demorado tanto y que por eso no se iba a terminar. Bueno, perdón, Julián Gadano vino acá a este espacio y dijo que era un excelente proyecto de investigación, pero que no era comercial, no era viable, digamos, que fue como un aprendizaje. Comercial no es aún ningún proyecto SMR en el mundo. Para eso se necesita una experiencia operativa que no tiene ningún reactor nuclear SMR en el mundo. De los reactores que están funcionando, pequeños, que son dos, hasta donde yo conozco, en Rusia y en China, tenemos muy poca información.
Eso no es comercialmente serio. En ese sentido, digo, es muy interesante ver las validaciones de las distintas agencias internacionales que justamente van evaluando el avance de los proyectos, como Argentina con el CAREM estaba muy bien posicionada en términos geopolíticos. Y bueno, retomo algo de lo que dijo Craco, ¿no? Si Estados Unidos está corriendo la carrera para la construcción de SMRs, ¿por qué habría de ayudar un país que le va a hacer competencia? Pero me parece muy interesante lo que planteabas, Carla, entender esto del ecosistema nuclear, para entender lo que es un plan nuclear, porque ahí Argentina cuenta con el mineral necesario para la generación de energía, que es el uranio. Tenía su planta de agua pesada, la PIAP, que está totalmente abandonada. De ahí, por supuesto, las 3 centrales nucleares y la importancia, ¿no?, de avanzar tanto con la 4ª central con tecnología china Hualong como con el CAREM Candú. Pero esto, que es entendido como un plan nuclear, queda reducido a la construcción de 2 o 3 artefactos pequeños. Digo, ¿es algo así? Digo, no hay plan nuclear en todo caso. A ver, yo creo que la Argentina está en la siguiente posición. Tiene un proyecto SMR en construcción, detenido. Tiene la perspectiva de construir una 4ª central. Las negociaciones con China no han sido fáciles y no creo que sean fáciles. China no es un aliado sencillo en ese sentido. O sea, cerrar el ciclo de combustible con ellos tampoco es muy fácil. Y la Argentina no debería renunciar a su independencia relativa, independencia tecnológica en ese sentido. Porque esa renuncia no le significa ninguna ventaja a futuro. Eso está demostradísimo. Todo lo contrario. Entonces... Pero se plantea como excluyente avanzar con el Candú, con el Hualong. Digo, yo sé que es una conversación para futuro o del pasado, pero se planteaba, ¿no?, como una disyuntiva. Por supuesto, si los reactores Candú se siguen instalando y se van a seguir instalando con modificaciones de diseño. Los reactores han ido evolucionando. La generación de reactores que se está instalando actualmente, tanto de agua pesada como de agua liviana, son reactores de generación 3+, que son reactores con modificaciones y mejoras en el diseño y en la seguridad. Con el tema del cambio climático, que es el punto neurálgico energético a nivel mundial, y la Argentina está embarcada en el mismo barco, la energía nuclear cumple un rol fundamental de apuntalar a las energías renovables como una energía firme que aporta flexibilidad a la red y con una energía de base que además no contamina, a diferencia de las otras energías análogas comercialmente disponibles. Entonces, las primeras que van a entrar en juego son las grandes centrales de generación 3, las centrales que se están instalando ahora en el mundo. Las centrales SMR van a entrar un poco después, porque primero hay que probar la factibilidad comercial. Ahora, usted lo escucha a Demian Reidel decir que van a poner 4 SMR en el predio de Atucha, en Zárate. Cuando lo escucha decir eso, ¿qué piensa? Bueno, yo lo veo poco probable, me parece difícil, me parece una cosa desde el punto de vista de lo que yo leo en la literatura y lo que yo conozco, me parece que es realmente una situación compleja. Y cuando lo escucha hablar de energía nuclear a Demian Reidel, ¿le parece que sabe algo o no tanto? Bueno, yo no me atrevo a calificarlo en ese sentido. Lo que yo puedo decir es lo que yo pienso, de acuerdo a mi propia experiencia, y mi propia experiencia coincide con que la Argentina además posee la licencia para construir un Candú en su propio territorio. Eso lo menciona muchas veces Antunes y lo menciona la gente que está vinculada con este tema. ¿Qué es un Candú? Perdón la ignorancia, Carla. El reactor Candú, es una central nuclear de agua pesada y uranio natural. Es un diseño muy bueno que desarrollaron los canadienses en la posguerra, que se instalaron masivamente en Canadá y después se instalaron en todo el mundo. Los chinos también están instalando reactores Candú. Pero Argentina ya cuando avanzó en la negociación con China, primero contemplaba un Candú y un Hualong, y durante el gobierno de Macri el Candú se archivó y solo iban a hacer un Hualong que es de uranio enriquecido y agua liviana. Efectivamente. Yo creo que fue una mala decisión. En mi opinión,
Lo que hay que hacer es seguir con la línea Candú, lo cual no quiere decir que en el futuro no se pongan también reactores de uranio enriquecido, pero digamos, en el corto plazo la Argentina ya tiene una tecnología, ya tiene una infraestructura, ya tiene un parque nucleoeléctrico en ese sentido, y me parece que seguir esa línea es lo más acertado, además porque en ese sentido cierra perfectamente el ciclo de combustible. Sin polemizar también es cierto que, sin polemizar y para cerrar, también es cierto que una central Wallón tiene una potencia, mucho mayor para la generación, también, ¿no? Salvando y entendiendo que por algo la tecnología Wallón también está discutida o entra en esta disyuntiva. Pero quiero ir a tu expertise o a tu campo de experiencia o a tu trabajo cotidiano, también hilando con esto del anuncio de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, porque Antunes, en este encuentro organizado por la Secretaría de Energía del Partido Justicialista, planteaba el activo intangible que tiene Nucleoeléctrica Argentina, cómo eso se evaluaba, y ese es el recurso con el que vos trabajás o formás día a día, ¿no? Y te pregunto por esa pérdida o ese vaciamiento. Eso es dramático, eso es dramático porque eso se observa todos los días. Los jóvenes que no encuentran ubicación en proyectos activos buscan otros horizontes. Hasta el momento nuestros egresados están todos ubicados. Actualmente hay además en el país algunas empresas, o oficinas, por así decir, que incluso trabajan para el exterior, que toman a nuestros egresados, en vez de que estos egresados se queden, trabajando en el sector nacional. Está bien, está bien si es complementario. Lo que no me parece una política acertada es que esa sea la dirección del futuro. A mí me parece que el futuro es seguir desarrollando tecnología nacional y recursos nacionales en todas las áreas de la tecnología nuclear. La generación eléctrica, la medicina nuclear, pronto se va a poner en marcha el centro de protonterapia, que es único en Sudamérica, para tratamientos de cáncer muy específicos y muy especiales, con efectos secundarios muy inferiores a los que producen los otros tratamientos de cáncer. En fin, a mí me parece que la tecnología nuclear es muy amplia y ese activo intangible es muy versátil porque se puede aplicar en muchas áreas. El mismo conocimiento básico deriva en aplicaciones en muchas áreas industriales en la Argentina. Carla, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido a WhatsApp. Gracias. Nosotros seguimos, después de esta interesantísima charla, con nuestro querido amigo Diego Golombek, que en este caso nos va a hablar sobre la primera ciudad en iluminarse con energía eléctrica, por supuesto, no con velas o con aceite. Dice que fue un pueblito de Inglaterra. La historia te la cuenta él. En el corazón de Inglaterra, en el pintoresco pueblo de Godalming, comenzó una revolución que iluminó el camino hacia la era moderna. En 1881, esta ciudad se convirtió en el primer lugar en el mundo donde las calles y los hogares disfrutaron de la luz eléctrica. Y esta hazaña fue más que un simple destello de brillantez. Godalming se convirtió en la primera ciudad en el mundo en tener sus calles iluminadas eléctricamente utilizando corriente continua generada por una planta hidroeléctrica. Aprovecharon el agua del río Wey, para alimentar un pequeño generador, y las calles de la ciudad fueron iluminadas con lámparas de arco y lámparas incandescentes, una tecnología que todavía estaba en evolución en aquellos tiempos. Al principio todo fueron elogios y aplausos. La gente venía de otros pueblos para ver los faroles que durante la noche alumbraban las calles. Pero rápidamente el proyecto de Godalming reveló las primeras dificultades de usar estas nuevas tecnologías eléctricas. Por un lado, el sistema resultó más caro de operar que lo esperado, especialmente en comparación con el gas, que era la fuente de energía que más se usaba en aquel momento. Por otro lado, tuvieron problemas de estabilidad, lo que hizo que el alumbrado eléctrico fuera poco confiable. Así que un año más tarde,
tarde volvieron al uso del gas. Sin embargo, aunque el sistema de energía eléctrica de Godalming fue de corta duración, sirvió como una experiencia pionera en el uso de electricidad para la iluminación pública. Señaló tanto el potencial de la electricidad como energía limpia y eficiente, como las barreras que aún debían superarse en términos de costos y tecnología. El caso de Godalming inspiró intentos posteriores en otras ciudades a mejorar la viabilidad y eficiencia del alumbrado público eléctrico. Y nos enseña que los grandes avances tecnológicos comienzan con pequeños pasos, incluso con errores. La historia de su breve sistema eléctrico nos recuerda que la innovación requiere calma, paciencia y visión. Porque aunque la primera chispa no duró mucho, encendió la llama de lo que hoy damos por sentado, la luz eléctrica en cada calle y en cada hogar. La innovación requiere calma, paciencia y visión, cosa que no vamos a encontrar en redes sociales, así que estamos fritos, amigos. Se terminó la era de la innovación. Me encanta siempre las cápsulas de Diego. Vamos a meternos en algo que Craco anticipaba hace un ratito cuando hablaba de las dificultades que va a tener, por ejemplo, el sector convencional de petróleo con precios a la baja en esta reconversión de YPF, que ustedes saben, porque lo venimos contando acá, abandona los pozos convencionales para dedicarse fuerte a vaca muerta. Y casualmente tenemos la visita de Leandro Terzic, espero haberlo dicho, Leandro Terzic, no estoy muy mal con los apellidos. Leandro Terzic es el director general de Valmec, una fábrica de válvulas para la industria petrolera y otras industrias, que tiene la generosidad de haber venido a hablar con nosotros en WhatsApp y contarnos un poco cómo está el sector. Así que, Leandro, bienvenido a WhatsApp, gracias por venir. Buen día, muchas gracias por la invitación. Hacíamos la intro de lo que tiene que ver con los pozos convencionales, es algo que venimos contando, porque esos pozos convencionales que YPF va dejando, también deja proveedores pymes en el camino, que son los que abastecían a YPF justamente con la producción de ese petróleo. Sí, igualmente esos pozos convencionales, la actividad convencional que deja YPF, ya lo están retomando algunas empresas. No es que todo lo convencional va a quedar desactivado, pero sí, igualmente fue todo el movimiento que estuvo sucediendo en el 2024 y que se está empezando a acomodar ahora, ¿no? Todas estas nuevas empresas, algunas son nuevas, otras ya existían, que toman estas actividades. Son alrededor de 16 empresas, si no me equivoco. Pero que sí, hay que reacomodarse a la nueva actualidad, porque hoy lo no convencional es lo que está más fuerte en la Argentina, ¿no? ¿Y cómo impacta en la industria de los proveedores este reacomodamiento? Digo, por un lado tenés vaca muerta que va a todo vapor, por otro lado tenés esta reorganización de la pata convencional de la industria, y en el medio, ¿cómo se reacomoda la industria vinculada, digamos, la industria nacional que está vinculada a esto? Y estamos en proceso de reacomodamiento, ¿no? Lo que es convencional, cayó mucho la producción, ¿no? Por ejemplo, en el Golfo, las empresas que más producen ahí han bajado bastante la producción. Entonces, la industria, por lo menos nosotros, nos estamos reacomodando a este nuevo escenario, en donde el no convencional tiene otras exigencias, ¿no? Desde los materiales, desde los ensayos, desde el rendimiento que tienen que tener los productos. Si bien no es algo nuevo, pero con el auge que está teniendo hoy día, sí es diferente y hay que subirse al tren lo más rápido posible. Ustedes están en Tortuguitas y en Neuquén. Claro. O sea, me imagino que fueron a Neuquén también como para estar cerca de la actividad. Sí, en 2022 desembarcamos en Neuquén, ya estábamos, ¿no? Con nuestros productos, pero físicamente... Con fábrica. Claro, con una planta de 1.000 metros cuadrados en donde hacemos procesos de ensamble, ensayo y pintura. Todavía no todo lo que es la tecnología de mecanizado, que es lo más complejo, lo mantenemos acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y con esta apertura de la importación que se vive en distintos sectores, ¿cómo está la industria para competir con lo que pueda venir de afuera a abastecer al sector petrolero y energético? Mal, muy mal. No es nueva la competencia, ¿no? Con productos de afuera. Nosotros, estando en Sudamérica y teniendo actividad también en otros países de la región, es como que estamos acostumbrados. Pero acá en Argentina se hace difícil
y más cuando hay gestiones de gobierno que desprotegen totalmente a la industria nacional al punto de no interesarle, ¿no? Entonces, el producto asiático chino está en toda la región, está en todo el mundo, eso no es nada nuevo. Competir se hace muy difícil, pero a veces te encontrás en la región con países que no prefieren el producto asiático, donde prevalece por ahí un producto argentino, europeo o americano, y en Argentina donde a veces se da todo lo contrario, y en donde las operadoras, que deberían tener quizás una mirada un poco más nacionalista al respecto, ¿no? Pero en términos de eficiencia, no digo comprarle a una empresa local por el propio hecho de ser local o fábrica o pyme o industria nacional, pero en el rubro nuestro hay 70 años de experiencia aproximadamente y una cadena de valor muy desarrollada. Entonces, prevalecer a los importadores por sobre todo este know-how, que de hecho, si la Argentina tiene, no sé, ponele 100 años de desarrollo hidrocarburífero, bueno, llegamos hasta acá en parte por toda una provisión local inteligente y que en gran parte siguió desarrollando y siguió creciendo, ¿no? Leandro, semanas atrás, cuando se hizo la AOG ahí en el predio de la Sociedad Rural, me llamó la atención que entre los stands había una gran cantidad de stands chinos, de proveedores chinos. No sé si vos fuiste ahí, si lo viste. Sí. ¿Cuánto creció la participación, si se puede mensurar de alguna manera, de esos proveedores chinos en el mercado que antes abastecían las pymes locales? Y muchísimo, sí. Nosotros estuvimos exponiendo en la Oil and Gas, estuvimos con un stand propio y los vimos. Y te diría, no tengo la participación en válvulas o en unidades o en montos, pero si hace 10 años atrás había 3 o 4 importadores, hoy tenés 20, 22 oferentes de productos similares a los nuestros, de válvulas y accesorios, y tenés activas y en desarrollo real, con reinversión, tenés 6 empresas nacionales que fabrican y producen. El resto o se reconvirtió, o es un mix, o importa mucho componente y ensambla, o importa la válvula, o es netamente un importador. ¿Habías visto en otra AOG tantos stand chinos? ¿Te llamó la atención eso? No, sí, es la primera. Es la primera que se ve esa cantidad. Sí, no, es algo insólito. Leandro, ¿por qué crees que hay tanta resistencia por parte de las empresas a adherir a los regímenes del compre nacional, ¿no? Que siempre patalean frente a estas iniciativas? Ahora puntualmente creo que hay una línea de las operadoras de bajar los costos como sea. Esto que hablaban recién de que la tendencia para el 2026 es de 50 a 52 dólares el barril, creo que explica un poco esa tendencia de bajar este famoso 35% o 30% que habla Marín en algunas entrevistas. Entonces saben que el producto asiático es más económico y tienen que ir por ese camino para incrementar las utilidades. Y el compre nacional quizás puedo suponer que lo rechazan por el hecho de que hay atrás toda una parte quizás sindical que quiere proteger el trabajo argentino, que quiere trabajar desde ese punto de vista, desde la protección, que por ahí un poco les disgusta, ¿no? Quizás es un poco Entonces tiene más que ver con esto, ¿no? Con los derechos laborales que garantiza el régimen argentino, más que con los impuestos que tienen que pagar, más que con la carga impositiva que tienen las cadenas de valor local, porque muchos empresarios te dicen, bueno, no puedo competir por la cantidad de impuestos por el pie que me pone en la cabeza el Estado. Y eso, mira, es relativo a cada empresa, a cada rubro. Yo siempre digo, cuando sale el tema ese, yo veo Toyota, y Toyota creció y desarrolló en Argentina y tiene trabajo y es un ejemplo de empresa y lo hace con empleados argentinos, con sindicato argentino, con impuestos argentinos y con otras cuestiones, que es una empresa líder que trabaja en eficiencia. Yo creo que las empresas que se focalizan en que las personas que trabajan en la empresa estén bien, en desarrollar tecnológicamente, en crecer, en competir de manera leal y con trabajo genuino, creo que tienen un buen pasar en Argentina. Perdón, una última para completar esta parte, te hago así, bien directa. Si a vos te eliminan todos los impuestos y borramos el 14 bis, ¿las empresas argentinas compiten de igual a igual con China? ¿Llegan a ese precio o no tampoco? Sí, en nuestro rubro sí. Nosotros así sin 14 todo... bis y sin impuestos. Sí. No, sin impuestos nos sobra. Pero hoy día nosotros, tened en cuenta que el kilo más o menos de acero en China está $3 y acá está 6, 7, 8 dólares. Hay una diferencia muy grande, pero así todo nosotros logramos estar un porcentaje bastante loable en términos de precio con un producto importado.
Fíjate que un impuesto país no nos estaría ayudando hoy día a competir de manera más. Pero sí, creo que el régimen de un arancel tiene que estar para... Me permito dudar que sin impuestos y sin garantías laborales y compitan con China. Digo, creo que pasa por otro lado por mercados, por desarrollo, por know-how. Digo, es una carrera que es mucho más amplia que la carga impositiva o que los derechos laborales. Sí, no, tienen que ser las dos cosas a la par. Desarrollo tecnológico, crecimiento pero bueno. Este boom chino de 20 y pico de agentes contra un puñado que había antes, de mayor producto, ¿lo atribuís al tipo de cambio? ¿Lo atribuís a la eliminación del impuesto país que mencionabas? ¿Algún otro arancel que haya caído? ¿Alguna otra traba por importación? A varias cosas. Yo creo que hay momentos en donde el país tuvimos una protección industrial, que son momentos en donde la Argentina industrial tiene que aprovechar para desarrollarse. Después tenés otras empresas que por ahí vieron mejor la beta de la importación. Quizás no lo atribuiría solo a lo económico, o sea, también hay una fuerza externa muy grande que es China queriendo conquistar, entre comillas, el mundo desde lo comercial, ¿no? Y a veces tenés quizás gobiernos que no protegen tanto a la industria y que dan mejores reglas de juego para un importador, más quizás la cantidad de empresarios pymes que quieran desarrollar, trabajar y embarcarse en esto, que la verdad que hay que meterle mucha pasión y mucha salud más en la Argentina, ¿no? Porque no es fácil ser industrial en la Argentina. Entonces, con todo ese combo, creo que, bueno, algunos decidimos continuar peleando, desarrollando, porque, como contaba Carla Notari recién, la verdad que da orgullo tener una Argentina así en nuestro país. Hay unos que estamos y queremos pelear y queremos seguir, y otros por ahí que, bueno, toman otra decisión que, bueno, no es cuestionable, ¿no? Cada quien toma su decisión de vida, pero creo que en la Argentina falta más que los buenos, que lo que quieren a la Argentina realmente pongamos bastante más de lo que hasta ahora pusimos. Y una empresa con 40 años de trayectoria. 48. 48 años de trayectoria. Recién mencionabas que había periodos de, bueno, más protección, más política industrial, otros de más apertura. ¿Cómo los navegan? Digo, cuando viene la buena, ¿sabés que después viene la mala? ¿O hay alguna expectativa de que en algún momento se estabilice algún sendero de desarrollo un poco más estable, para la redundancia? Sí, tuvimos más o menos, no sé, diría aproximadamente 15 años de estabilidad y buen desarrollo, por decir, de 2003 al 2015, más o menos, 18, en donde una buena senda de crecimiento, en donde no solo nosotros, sino otras empresas pymes del rubro también han crecido. Y sí, obviamente uno se va cuidando de que por ahí viene un mal momento, una crisis, no una pandemia, ¿no? Pero claro, sí otras crisis en donde hay que prepararse. No sé, la receta nuestra por ahí fue la autofinanciación, con recursos propios, crecer, reinvertir, cada vez ser más competitivo, cada vez ampliar la cantidad de productos a ofrecer, más acciones comerciales. Pero bueno, es difícil ir de un lado al otro sin tener por ahí políticas claras y de largo plazo, como por ahí tienen otros países vecinos, en donde con mucha menos industrialización se ve que tienen condiciones más estables para desarrollo de empresas, ¿no? Y al tener menos industrialización, ¿la tienen más fácil porque no tienen que competir con China, ponele? Sí. Los otros países, porque claro, me refiero a que, no sé, esto que vos estás planteando, que es un debate puertas adentro, tenemos un desarrollo industrial, tenemos que potenciarlo, tenemos que crecer inclusivamente. Digo, no sé, para un país sin esa potencia industrial que descubre una reserva de petróleo, es, bueno, importamos, que vienen las grandes empresas, importamos de China y no hay discusión necesaria. Claro, sí, nosotros en países de Sudamérica que tienen producción hidrocarburífera y no tienen producción industrial de bienes, sí, vemos que por ahí adoptan esa filosofía, importar, ya sea de Argentina, de China, de Estados Unidos, Europa, y hacer su desarrollo energético. Ahora Argentina y también Brasil están posicionados con una perspectiva muy buena desde lo industrial. Y te diría que más Argentina que Brasil en lo industrial hidrocarburífero, ¿no? En provisión de bienes. Así que es un capital que nosotros tendríamos que cuidar y proteger mucho, porque no sabemos las idas y vueltas que puede tener el mundo
y si el día de mañana vamos a tener que recurrir mucho a los productos nuestros nacionales y fabricados acá. Entonces, creo que hay que trabajar en eso, hay que tener una visión más global y sobre todo me parece que un país industrializado es un país que va a tender a tener mejor bienestar, tiene que tener una mejor distribución de riqueza. Los países que mejor están en el mundo, mayormente, por ejemplo, Japón, Alemania, Estados Unidos, tienen industrias buenas, eficientes y de altísima calidad. Entonces, te hago una más, Leandro. Vos recién mencionabas la diferencia de precio del acero chino contra el acero que compran ustedes. El acero argentino, hablabas de $3 contra entre 6 y 8 dólares. Cuando el tipo de cambio acá se mueve tan bruscamente o hay tantas oscilaciones, ¿eso impacta automáticamente en tus costos o en el medio de este estancamiento económico hay más margen para que no te trasladen a precios ese incremento de la materia prima? En la parte de fundición de acero, cuando hay una devaluación, favorece porque al ser la mano de obra más intensiva y estar los precios dolarizados, pero simplemente están dolarizados por el hecho de que la chatarra, los minerales, todo se maneja en dólar. Entonces, para hacer algo equilibrado y sano en la parte contable, se maneja en dólares. A ellos sí les viene bien, a nosotros no tanto porque nuestra mano de obra no es tan intensiva por la tecnología puesta en la producción que tenemos en máquinas de mecanizado y demás. Pero sí, obviamente favorece, la devaluación favorece a la competitividad, pero bueno, por el otro lado también trae algo que no está tan bueno, que el poder adquisitivo también se puede ver afectado en dólares. Entonces, creo que ahí hay que buscar el equilibrio, pero sobre todo yo creo que ayudar y acompañar al desarrollo industrial de aquellas empresas que invierten realmente en desarrollarse y en crecer, no es algo tan complejo de analizar y creo que puede ser el camino para tener una industria nacional eficiente, realmente eficiente, que se desarrolle y que ayude a toda la cadena de valor hidrocarburífera. Leandro, muchas gracias por haber venido a WhatsApp. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pasaba Leandro Terzic, él es director de Valmec, una empresa que, como ustedes escuchaban, fabrica válvulas para la industria petrolera y para otras industrias. Y ahora es el momento en que mi querido amigo Fernando Cracovia, que está bastante calladito con su uso lindo que trajo hoy, se ponga a laburar. Así que, Craco, ¿me elegís casco o guantes? Dame el casco porque amarillo con azul no va. Es imposible eso. Te iba a dar los guantes a propósito. Ya lo habías pensado también. Pero te quiero todavía. Así que, ¿qué nos vas a contar? Vamos a hablar de GNL, de cuál es la capacidad de producción que hay a nivel mundial de GNL, porque Argentina busca insertarse en ese mercado a partir de una serie de proyectos que tiene en carpeta. Estos datos surgen del World LNG Report, que está citado en el informe de Economía y Energía de Arceo, de Nicolás Arceo, y ahí se puede ver cómo evoluciona la capacidad de producción en millones de toneladas anuales desde 2024, que fue 494 millones. El proyectado es a cuánto va a llegar en 2032, que es 706 millones. Sí. Ese crecimiento de 211 millones está calculado con los proyectos que ya están en construcción. No con los nuestros todavía. No, estamos ahí. No figura. Ese crecimiento está fundamentalmente impulsado por proyectos en Estados Unidos. Por ejemplo, hay una segunda placa que es un gráfico de torta, que ahí lo podemos ver. Todos estos son 211 millones de toneladas anuales. Está, por un lado, Estados Unidos, que ahí se ve en el color rojo. El más grande, que tiene efectivamente 76 millones, sumaría. Después viene Qatar, ahí se ve mejor. Después viene Rusia y después Canadá. Esos son los 4 que más aportan. Bueno, después aparecen algunos africanos de Australia, Oceanía y demás. México chiquitito. Efectivamente. Ahí no aparece. ¿Dónde aparece Argentina? Hay 1.122 millones que podrían sumarse de toneladas anuales, que son proyectos que todavía no llegaron a la etapa de construcción, están en prefactibilidad. Ok. O sea, y ahí hay una tercera placa que en realidad tiene que ver con los proyectos argentinos, que ahora la vemos, pero esos son los proyectos argentinos. Esos 1.122 millones que están
etapa previa a construcción, también lidera Estados Unidos. Los datos que voy a decir no están ahí en la placa, pero ahora voy a la placa. Son 367 millones que suma Estados Unidos. Después aparece Canadá, después Rusia, después México. Argentina aparece entre esos 1.122 millones con 24 toneladas anuales. Vamos a agregar 24 toneladas anuales a una expectativa de 1.000. Le bajé un poco la espuma al de promesas, porque sí, o sea, sí, con grado de avance, qué sé yo, pero que todavía no hay barquito construido. Entre esos 1.122 millones donde son promesas, los otros 211, que era la proyección que veíamos hasta 2032, perdón, sí son proyectos que ya están en construcción. Entre las promesas están los proyectos de Argentina y hay básicamente 4 proyectos que suman 24 millones de toneladas anuales. ¿Cuáles son? El de Southern Energy, que ya tiene aprobada la decisión final de inversión, los dos barquitos de Southern Energy, uno sumaría 2,45, está arriba, no sé si se llega a ver, pero 2,45 sumaría el primer barco y 3,5 millones el segundo barco. Eso va a entrar, se supone que en producción, entre 2027 y 2028, los dos de arriba, los de Southern Energy. Después aparece YPF y Shell, que tienen un barquito. Es el que reemplazó a YPF y Petronas. Claro, que sumaría 6 millones, ese entraría en producción en 2029. Y después tenés la negociación que están llevando adelante, todavía no hay decisión final de inversión ni nada, de YPF más la italiana Eni, que sumarían otros 2 barquitos por unos 12 millones de toneladas anuales de producción de GNL, entre los dos de Southern Energy, el barquito de YPF y Shell y los otros 2 barquitos de YPF y Eni. Entre todo eso sumaría a Argentina una capacidad de producción de GNL para 2029 de 24 millones de toneladas anuales. De nuevo, que se sumarían a ese pelotón de 1.122 millones de toneladas que están en carpeta y que todavía no están en construcción. O sea, es un mercado muy agresivo, mucho crecimiento. A todo esto, acá solamente estamos hablando de la oferta. Hay demanda para eso, porque YPF, Shell y el consorcio Southern Energy, donde están, por ejemplo, PAE, entre otros, no lo están haciendo, no se están tirando al vacío. Se supone que va a haber una demanda que convalide esa mayor oferta, pero bueno, dependerá de muchos factores, entre ellos el precio que tenga el GNL. Pero me interesaban estos datos porque nos ponen un poco en el mundo, ¿no? Nos sitúan en el mundo, que uno tiene la idea, a veces leyendo tantas noticias y tantos anuncios oficiales, de que Argentina va a ser una potencia en la producción de GNL. Bueno, estamos lejos por ahora de eso. Una potencita. Una potencia. Barquito, le decía, barquito. Sí. Barquito. Bueno, con ustedes Fernando Cracovia, que es el mayor aguafiestas de la República Argentina. 4 barquitos. No, te voy a dar los guantes amarillos solamente para molestarte porque me arruinaste el día. Muy buena data, como siempre, la que trae Craco, más allá de las bromas. Gracias, Luke Lesser. Espectacular tu informe. Me encanta tu rol de cronista. Lo voy a meter garra y lo voy a hacer más seguido entonces. Y gracias, por supuesto, Craco, por el fútbol y por tanta magia. Y por tanto color. Exactamente. Y a ustedes, gracias por estar del otro lado. ¿Cuánto estará el dólar la semana que viene? ¿Hacemos una apuesta? Una apuesta ahora la hacemos fuera del aire. Ah, bueno. Sí, ¿Es como dólar futuro? Vamos a hacer contratos de dólar futuro. Sí. No desestabilicemos, es cierto. Hablemos afuera. Estamos buscando también los anunciantes.bet. En este caso, cuánto está el dólar y después apostamos. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Recuérdenos, escríbanos. Tenemos unas redes hermosas que pueden visitar, que pueden seguir, que pueden likear. Craco está subiendo muy buen contenido ahí. Luke Lesser también. Yo solamente muevo la cabeza para un lado y para el otro y los miro a ellos. Yo vi un informe sobre YPF, sobre menos, los fondos que están ahí negociando con YPF, muy bueno, lo vi en las redes sociales y aparecías vos. Bueno, sí, cada tanto me toca algo, pero en general son ellos. De Barford. De Barford. Estrategia de Barford. Barford, sí. Barford y barquitos, 2 palabras que me llevo hoy acá. Bueno, después seguimos pelotudeando fuera del aire, ¿les parece? Así puedo terminar y nos vamos a casa. Bueno, gente, gracias. Hasta el miércoles próximo en WhatsApp. Gracias por estar del otro lado y será hasta la próxima. Chau.